En 2017, Dios me hizo una pregunta. Y esa pregunta se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 15. Y la pregunta es esta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? En ese momento yo llevaba una década en las iglesias adventistas, así que tenía mis propias ideas sobre quién es Dios. Sin embargo, cuando se me presentó la pregunta, me di cuenta de que había mucho más en la respuesta de lo que había imaginado o incluso pensado antes. Pero antes de entrar en eso, quiero retroceder 10 años, hasta 2007. Bueno, en realidad fue en 2005 cuando entregué mi vida a Cristo por primera vez. Y lo que sucedió es que eso ocurrió a través de un engaño. Fui engañado gravemente. Y si alguna vez has pasado por un gran engaño, si alguna vez te han engañado, entonces sabes cómo se siente. Si no es así, realmente no hay palabras que pueda articular que hagan justicia para explicarte. Pero como puedes imaginar, eso te cambia. Y leemos en la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y estaba pensando en esa escritura y me di cuenta de que la persona por la que es más probable que seas engañado en todo el universo eres tú mismo. Eso es porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y cuando pasé por esta experiencia de ser engañado fue difícil, pero en última instancia fue una bendición porque me llevó a Cristo. Y debido a esta experiencia me nació un amor por la verdad. Y recuerdo muy claramente la noche en que me arrodillé y oré a Dios por la verdad. No me importaba cuál fuera la verdad, pero sabía que quería conocerla. Y fue por esta experiencia que el Señor me dio un amor por la verdad. Fue más fácil entonces para mí, al estudiar la Biblia, poder dejar de lado mis ideas preconcebidas y prejuicios y realmente observar la evidencia, porque fuera lo que fuera que dijera la Biblia, yo solo sabía una cosa, y era que quería saber qué significaba y cuál era la verdad, porque no quería volver a ser engañado, ya que sabía lo que eso significaba. Esta experiencia moldeó mi manera de abordar el estudio de la pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Ahora, volvamos al año 2017. Esta pregunta me llegó cuando una amiga me envió un mensaje por Facebook y la pregunta que me hizo tenía solo 7 palabras. Era: ¿qué crees acerca de la Trinidad? Y mi primera respuesta fue simplemente compartir con ella lo que sabía en ese momento. Y le escribí esto. Le dije: ¿fue Jesús traído físicamente a la existencia por el Padre? Bueno, eso parecería ser el hombre caído aplicando su lógica caída a cosas espirituales, de las cuales no tenemos un entendimiento adecuado. Así que, ¿por qué ir por ese camino? Extrapolar más allá de esto es aventurarse fuera de los parámetros de la revelación, al menos hasta donde yo sé. La razón por la que esta pregunta llegó a mí en 2017 es porque en abril o mayo de ese año el tema se estaba debatiendo en Facebook y la gente compartía publicaciones sobre quién es Dios y compartían sermones. Y así, estas cosas aparecían en mi muro de noticias, ya que eran principalmente asuntos que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Pero la razón por la que estos temas estaban siendo debatidos era por una persecución que estaba ocurriendo. Y no necesito entrar en los detalles de todas esas circunstancias, pero sí quiero compartir esta cita. Dios quiere que la verdad salga a la luz y se convierta en tema de examen y discusión, incluso a través del desprecio que se le pueda tener. Las mentes de las personas deben ser agitadas. Toda controversia, todo reproche, todo esfuerzo por restringir la libertad de conciencia es un medio de Dios para despertar mentes que de otro modo podrían permanecer dormidas. Era mi mente la que estaba siendo agitada. Y como dije, llevaba 10 años en la iglesia adventista en ese momento y nunca había estudiado realmente a fondo el tema de quién es Dios. Cuando me hicieron esta pregunta, ¿qué crees sobre la Trinidad? Después de que compartí mi respuesta con mi amigo, pasaron un par de semanas y Dios seguía trayendo esta pregunta a mi mente, como cuál es realmente la respuesta correcta sobre este tema de la Trinidad, cuál es la verdad. Y sinceramente no sabía del todo si yo tenía razón. Sin embargo,
Obviamente, este era un tema importante y sabía que debía estudiarlo a fondo. Así que eso fue lo que comencé a hacer en 2017. Mi enfoque para estudiar este tema fue simplemente tratar de obtener una perspectiva y quería entender qué creían los pioneros adventistas del séptimo día y cómo leían y comprendían varias escrituras y declaraciones del espíritu de profecía. También, obviamente, quería estudiar la Biblia para ver qué decía la Biblia y quería estudiar lo que la iglesia adventista del séptimo día actual cree acerca de quién es Dios, porque parecía que su perspectiva era diferente a la de los pioneros. Y quería estudiar la perspectiva de la Iglesia Católica como un punto de referencia. Y realmente quería estar en un lugar donde pudiera entender cada perspectiva y cómo se acercaban a las Escrituras y cómo entendían las cosas. Y luego, y solo entonces, después de entender su perspectiva, entonces estaría en una posición en la que posiblemente podría decidir qué es verdad. Y cuando comencé a estudiar el tema de quién es Dios, realmente no me sentía amenazado por ello porque no pensaba que lo que yo creía estuviera en peligro. Así que comencé a estudiar el tema, esperando plenamente que probablemente lo que yo creía podría cambiar un poco. Pero fundamentalmente no era incorrecto. Y fue con esta perspectiva que entré en este estudio. Así que quiero tomarme un momento y simplemente hablar sobre por qué esto es tan importante. Ahora sabemos que Dios levantó a la Iglesia Adventista del séptimo día con un propósito específico. Fue traída a la existencia para cumplir una comisión. Y esa comisión se da en Testimonios, tomo 9, página 19. Y esto es lo que dijo la hermana White. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como atalayas y portadores de luz. A ellos se les ha confiado la última advertencia para un mundo que perece. Sobre ellos brilla una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha dado una obra de la más solemne importancia, la proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. No hay otra obra de tanta importancia. No deben permitir que nada más absorba su atención. Las verdades más solemnes jamás confiadas a los mortales nos han sido dadas para proclamarlas al mundo. La proclamación de estas verdades debe ser nuestra labor. El mundo debe ser advertido y el pueblo de Dios debe ser fiel a la confianza que se les ha encomendado. La proclamación de los mensajes de los tres ángeles es la obra más solemne jamás encomendada a los mortales, y esta labor fue confiada específicamente a la Iglesia Adventista del séptimo día para que la lleve al mundo. Y no es solo un mensaje intelectual. Los mensajes de los tres ángeles deben ser una revelación. Por ejemplo, sabemos que el mensaje del primer ángel nos ordena temer a Dios y darle gloria. Y sabemos que dar gloria a Dios significa representar su carácter. Y leemos en las parábolas de Cristo, página 415, los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de misericordia que se ha de dar al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios, es decir, los adventistas del séptimo día en el contexto del que estamos hablando, deben manifestar su gloria. Y por supuesto, así es como damos gloria a Dios, a través de una revelación de su carácter de amor. Y la revelación del amor de Dios debe manifestarse en los adventistas del séptimo día, y esto iba a ser una demostración final del carácter de Dios ante los ángeles y los hombres. Y por medio de esta revelación, la tierra iba a ser iluminada con su gloria en cumplimiento de la promesa de Apocalipsis 18. 1. Y esta comisión de dar los mensajes de los tres ángeles al mundo y de representar su carácter depende de una sola cosa, y es que debemos conocer a Dios correctamente. Y esto es lo que nos dice la hermana White en el libro El Ministerio de Curación, en el capítulo titulado Un verdadero conocimiento de Dios. Quiero leer esta cita de la página 409, párrafo 3. Ella dice: como nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para llegar a ser semejantes a Dios en carácter y mediante una vida de servicio revelarlo al mundo. Y esta nuevamente es
la razón por la que Dios intervino en la historia humana en el siglo XIX y levantó un movimiento de personas llamado Adventistas del Séptimo Día, y este es nuestro propósito. La hermana White continúa mostrando la condición de la cual depende el cumplimiento de esta comisión. Ella dice, para ser colaboradores con Dios, para llegar a ser como Él y revelar su carácter. Y acabamos de ver que este era el último mensaje de misericordia que debía darse al mundo, una revelación de su carácter de amor. Así que aquí leemos ahora, para llegar a ser como Él y para entonces revelar su carácter, debemos conocerlo correctamente. Debemos conocerlo tal como Él se revela. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo verdadero servicio. Es la única salvaguardia real contra la tentación. Solo esto puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Este es el conocimiento que necesitan todos los que trabajan por el bienestar de sus semejantes. La transformación del carácter, la pureza de vida, la eficiencia en el servicio, la adhesión a los principios correctos, todo depende de un conocimiento correcto de Dios. Este conocimiento es la preparación esencial tanto para esta vida como para la vida venidera. Así que estamos aquí para revelarlo al mundo, y las palabras inspiradas en orden muestran que la condición que debe cumplirse para llegar a ser como Él y revelar su carácter es que debemos conocerlo correctamente. Y solo esto, es decir, nada más, nada menos y nada diferente, puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Nuevamente, la condición requerida para cumplir la comisión de dar el mensaje de los tres ángeles y representar ante el mundo el carácter de Cristo se repite. Todo depende de un conocimiento correcto de Dios. Por lo tanto, para que nuestra iglesia cumpla con esta comisión, es imprescindible que conozcamos correctamente a Dios. Y conocerlo correctamente significa conocerlo tal como Él se revela. Ahora bien, hay algunas cosas que aprendí sobre la comprensión que tiene la iglesia acerca de Dios que yo desconocía por completo antes de empezar a estudiar este tema. Y me sorprendieron las cosas que descubrí, incluso después de 10 años de estar en la iglesia. Porque el tema de quién es Dios, es decir, los detalles, realmente nunca se discuten. Y creo y sé que muchos, si no la mayoría, de los adventistas del séptimo día son igual de ignorantes sobre estas cosas como lo era yo, y sin embargo tienen una importancia crucial para nuestra comprensión de Dios. Así que cuando miro atrás y pienso en mi respuesta a mi amiga sobre la Trinidad y cómo le escribí, hasta donde yo lo entiendo, veo el tema como uno que es mejor no definir más allá de lo que Dios nos ha definido. Ahora puedo decirte que estaba equivocado. Estaba completamente equivocado. Y no estaba equivocado porque debamos definir a Dios más allá de lo que ha sido revelado. Estaba equivocado porque lo que Dios había revelado yo no lo entendía. Y hay muchas cosas que me gustaría compartir que si las compartiera todas, tomaría horas. Así que en este video solo quiero compartir algunas de las revelaciones más profundas que he tenido. Algunas de ellas son cosas muy buenas y otras fueron cosas muy desafiantes. Pero probablemente lo más sorprendente que aprendí al estudiar este tema fue que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree que Jesús sea el Hijo de Dios. Y ya había escuchado esto antes y me parecía ridículo. No podía ni siquiera considerar la idea. Era tan ridícula para mí. ¿Que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por supuesto que sí, y lo dicen abiertamente. Y por supuesto, la Biblia y los escritos de Elena de White declaran abundantemente que Jesús es el Hijo de Dios. Pero simplemente para entender qué es lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree oficialmente acerca del Hijo de Dios, fui a las propias publicaciones de la Iglesia, incluyendo algunas declaraciones del Instituto de Investigación Bíblica, que ha sido encargado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día para explicar y defender su teología. Y leí esta declaración. La imagen de Padre-Hijo no puede aplicarse literalmente a la relación divina de Padre-Hijo dentro de la deidad.
El Hijo no es el Hijo natural ni literal del Padre. Un Hijo natural tiene un principio, mientras que dentro de la deidad el Hijo es eterno. El término Hijo se usa metafóricamente cuando se aplica a la deidad. Jesús es metafóricamente el Hijo de Dios, pero no realmente. Eso no me pareció sólido, ni desde una perspectiva bíblica, ni desde ninguna otra perspectiva. Sin embargo, seguí encontrando otras declaraciones como esta. Se puede inferir de las Escrituras que cuando la deidad elaboró el plan de salvación en algún momento de la eternidad pasada, también asumieron ciertos cargos o roles para llevar a cabo las disposiciones del plan. Ampliando esta idea de representación de roles, leí esto en la Adventist Review. Esto es del 31 de octubre de 1996. Dice: para erradicar el pecado y la rebelión del universo y restaurar la armonía y la paz, uno de los seres divinos aceptó y asumió el papel de padre y otro el papel de hijo. Así que la conclusión de que Jesús no era realmente un hijo, sino simplemente uno de tres seres coeternos y coiguales que asumió un papel al que se le asignó el título de hijo, no estaba seguro de qué hacer con eso, pero no parecía armonizar con lo que yo entendía en ese momento. La revista Ministry en 1982 dijo lo siguiente: el título Hijo se refiere a su entrada en el tiempo y no niega en absoluto sus orígenes eternos. Hay referencias en el Antiguo Testamento a la filiación, pero estas siempre son en anticipación de la encarnación. Así que cuando la Iglesia dice que Jesús es el Hijo de Dios, lo que realmente entienden por eso es que Jesús es solo uno de tres seres coeternos que entraron en un papel metafórico, donde un ser divino se llamó a sí mismo Padre y otro ser divino se llamó a sí mismo Hijo, cuando en realidad ninguno era Padre ni Hijo. Y me sorprendió y me impactó que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de hecho, niegue que Jesús sea el Hijo divino de Dios. Niegan que Él sea el Hijo de Dios, sino que fue solo un papel metafórico o un título que asumió cuando nació en Belén. Esto para mí fue impactante, supongo, porque yo no lo sabía. No conocía la posición de la Iglesia sobre esto. Y aún así me preguntaba, ¿cómo podía ser eso correcto? ¿Cómo podía ser eso, verdad? Quiero decir, ¿acaso fui engañado de nuevo? El primer texto que me vino a la mente es, por supuesto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensaba, ¿podría este texto realmente significar algo diferente a lo que dice? Pero luego leí el siguiente versículo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:16 y 17 dicen que Dios dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cómo pudo haber hecho eso si no tenía un hijo para dar? Y entonces mi mente fue al texto en la Biblia donde se declara que Jesús es el Hijo, entre los cuales destaca cuando Dios mismo habló desde el cielo y dijo en Mateo 3:17, «He aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Y leemos de manera similar en la Transfiguración que una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Así que aquí tenemos dos ocasiones en las que Dios mismo declaró que Jesús era su Hijo, de manera audible desde el cielo. Y cuando Dios dijo, este es mi Hijo, ¿acaso no quiso decir lo que dijo? Y si no fue así, entonces, ¿por qué no dijo lo que realmente quería decir? Y luego vi también esta escritura en Lucas 4, y el diablo le dijo, es decir, a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y al leer este versículo, ahora vi algo que antes no había notado. Y es que esta tentación no se trataba tanto del pan y del hambre de Cristo, sino de su filiación. Y leemos esto de la hermana White mientras comenta sobre este versículo. En Confrontation, página 40, ella dice, Satanás se halagaba a sí mismo pensando que podría llevar a Cristo a dudar de las palabras pronunciadas desde el cielo en su bautismo.
Y recuerden que esas palabras fueron: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Y si pudiera tentarlo a cuestionar su filiación y dudar de la veracidad de las palabras pronunciadas por su padre, obtendría una gran victoria. Y al leer esa declaración me di cuenta de que es Satanás quien está detrás del movimiento para sembrar dudas sobre la filiación de Cristo. Satanás no logró obtener la victoria sobre Cristo, pero ha conseguido esta victoria sobre la Iglesia de Cristo. Y al estudiar el tema era como si hubiera un terremoto ocurriendo en mi comprensión de quién es Dios. Y mi comprensión teológica, la base que tenía, se estaba desmoronando y rompiendo, y sin embargo, no era la base de creencias que había obtenido de las Escrituras, sino realmente la base de la enseñanza de la Iglesia. Ahora sabemos que la Biblia llama a Jesús Hijo incluso antes de su nacimiento humano. Considera a Nabucodonosor cuando vio una cuarta figura como el Hijo de Dios en el horno de fuego. Salomón dijo en Proverbios 30:4: ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes? Así que Salomón nos está diciendo que la tierra fue creada por un padre y su hijo, incluso antes del nacimiento humano de Jesús en Belén. Y esto contradeciría la comprensión de la Iglesia de que Él tomó el título de hijo cuando se hizo humano. La gloria del Evangelio radica en que está fundado sobre el principio de restaurar en una raza caída la imagen divina mediante una manifestación constante de benevolencia. Esta obra comenzó en los atrios celestiales. Así que aquí tenemos nuestra referencia temporal para el resto de esta declaración, en los atrios celestiales. Allí, es decir, en los atrios celestiales, Dios decidió dar a los seres humanos una evidencia inconfundible del amor con el que los consideraba. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se ofreciera a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Qué línea puede medir la profundidad de este amor? Así que quiero que noten aquí que a Cristo se le llama el Hijo de Dios, incluso antes de haberse entregado como ofrenda por el pecado, porque la palabra debería indica tiempo futuro. Así que esta entrega de sí mismo aún no había ocurrido. Por lo tanto, se decidió que si el hombre caía, Cristo se entregaría como ofrenda, y sin embargo, en ese momento, en los atrios celestiales, antes de que Cristo se hubiera entregado, ya se le llama el Hijo de Dios. Y además, esta declaración sobre la filiación de Cristo, mucho antes de su nacimiento humano, está vinculada con Juan 3:16, que dice: Dios dio a su Hijo unigénito. Dios ha dado al mundo y a los ángeles la evidencia del carácter inmutable de su amor. Él se separaría de su Hijo unigénito y lo enviaría al mundo. Así que aquí vemos nuevamente que a Jesús se le llama el Hijo unigénito antes de que fuera enviado al mundo. Nuevamente, la hermana White dice: ¿cómo puede ser que el indefenso bebé en el pesebre de Belén siga siendo el divino Hijo de Dios? En otras palabras, cuando Jesús nació en el pesebre de Belén, seguía siendo el divino Hijo de Dios, lo que significa que era el Hijo de Dios antes de nacer en el pesebre de Belén. Y de igual manera, ella dice nuevamente: siendo hijo de un ser humano, llegó a ser el Hijo de Dios en un nuevo sentido. Así que, si Jesús en su nacimiento humano llegó a ser el Hijo de Dios en un nuevo sentido, eso significa que antes de su nacimiento humano seguía siendo el divino Hijo de Dios, en el sentido original. Leemos en el deseado de todas las gentes. Dios había prometido dar al primogénito del cielo para salvar al pecador. Además, ella dice: Él se movía entre ellos con la dignidad y el poder de un rey nacido en el cielo. Nuevamente, otra referencia a que Cristo nació en el cielo, a su filiación divina mucho antes de que se hiciera humano. Si Dios hubiera podido cambiar esta ley
para adaptarla a la condición caída del hombre, ¿no lo habría hecho y habría retenido a su unigénito Hijo en el cielo? Sin duda lo habría hecho. Así que, una vez más, evidencia clara e inconfundible de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios en el cielo, antes de hacerse humano. Estas declaraciones y otras similares invalidan la creencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de que todas las referencias a Cristo como Hijo son en anticipación a su nacimiento humano. Y mientras estudiaba estas cosas me di cuenta de que la Biblia y Elena de White están en armonía entre sí y que ambas están en desacuerdo con las enseñanzas actuales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, lo que vi a continuación es algo que no sabía cuando comencé a estudiar este tema y fue algo que encontré en el espíritu de profecía que realmente puso en perspectiva toda esta controversia sobre quién es Dios. Y fue esto, que esta controversia sobre la filiación de Cristo en realidad comenzó en el cielo. Miren la declaración del Manuscript Release 86 de 1910. La hermana White dice, bueno, Lucifer, él estaba luchando, tenía gloria en los atrios celestiales, pero estaba luchando por el lugar de Cristo junto a Dios. Después quería ser Dios, pero no pudo obtenerlo. Y aquí está la razón. Ella dice, Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y Lucifer, ese ángel glorioso, inició una guerra por este asunto hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Ahora, esta declaración para mí fue realmente impactante porque mostró que la primera rebelión del diablo fue iniciar una guerra por el hecho de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Lucifer quería ser Dios y la razón por la que no podía serlo era porque Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Lucifer no fue engendrado por Dios. Él no era hijo de Dios. Él no procedió ni vino de Dios como lo hizo Cristo. Había una distinción entre los dos, entre Cristo y Lucifer. La distinción dada en el espíritu de profecía era que Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y Lucifer no lo era. Lucifer era un ser creado. Al intentar defender su argumento contra Dios, por excluirlo de la deidad, Lucifer tendría que demostrar que Cristo no era realmente un hijo, y esta es la contienda que emprendió en los atrios celestiales. Y además, se nos dice que esta guerra contra el hecho de que Cristo sea el unigénito Hijo de Dios es la razón por la cual Lucifer y sus ángeles tuvieron que ser arrojados a la tierra. Ahora, por supuesto, sabemos que esta guerra en el cielo comenzó por la ley de Dios. Y claro, el primer mandamiento es que no debemos tener otros dioses delante de Él. Y al destronar a Cristo, al quitarle su filiación, en efecto estaba creando otro Dios, y por supuesto, el Dios que quería crear aquí era Él mismo. Y al profundizar en la rebelión de Lucifer contra la filiación de Cristo, la hermana White nos da esta declaración increíble. Ella dice, los ángeles fueron expulsados del cielo porque no quisieron trabajar en armonía con Dios. Cayeron de su alto estado porque querían ser exaltados. Habían llegado a exaltarse a sí mismos y olvidaron que su hermosura, tanto física como de carácter, provenía del Señor Jesús. Este hecho los ángeles querían oscurecer, que Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y llegaron a considerar que no debían consultar a Cristo. Un ángel comenzó la controversia y la mantuvo hasta que hubo rebelión en los atrios celestiales entre los ángeles. Se enaltecieron a causa de su hermosura. Ahora, en esta declaración, la filiación de Cristo no es metafórica, es un hecho. Este hecho, dice ella, los ángeles querían oscurecer, el hecho de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Así que no solo la filiación de Cristo era un hecho, sino que era un hecho, es decir, ya lo era. No es una aplicación futura que Él se convertiría en el Hijo de Dios cuando se hiciera humano. Ya era un hecho que Cristo era el unigénito Hijo de Dios en el cielo cuando los ángeles y Lucifer se rebelaron contra Dios. Y vemos la realidad de la filiación de Cristo
expresada nuevamente en otra declaración cuando la hermana White dice: cuando Cristo anunció por primera vez a la hueste celestial su misión y obra en el mundo, declaró que dejaría su posición de dignidad y ocultaría su santa misión asumiendo la semejanza de un hombre cuando, en realidad, él era el Hijo del Dios infinito. Esta declaración socava completa y totalmente cualquier idea de que la filiación de Cristo esté ligada a su nacimiento humano cuando se encarnó, porque en esta declaración leemos que Él, Cristo, declaró que dejaría su posición de dignidad y ocultaría su santa misión, asumiendo la semejanza de un hombre, lo que significa que el asumir la semejanza de un hombre aún estaba en tiempo futuro, todavía estaba por venir. Jesús aún no, en este momento, cuando anunció por primera vez a la hueste celestial su misión y obra en el mundo, aún no se había hecho hombre. Sin embargo, en ese momento, cuando anunció su misión a los ángeles, Él era, en realidad, el Hijo del Dios infinito. La filiación divina de Cristo, según dice la hermana White, antes de que Él asumiera la semejanza de un hombre, es una realidad y un hecho, y por lo tanto no puede armonizarse en absoluto con esta idea de que su filiación es metafórica, un papel o un símbolo. Tales ideas como estas están total y completamente en desacuerdo con la Biblia y el espíritu de profecía. Y estas declaraciones, especialmente sobre la guerra de Lucifer contra la filiación de Cristo, realmente eran sumamente claras, mostrando una vez más que el esfuerzo por socavar la filiación de Cristo, por poner en duda las palabras pronunciadas desde el cielo por el Padre de Cristo, este es mi Hijo amado, el esfuerzo por oscurecer el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios, cuando en realidad en ese momento Él era el Hijo del Dios infinito. Todos estos ataques contra la filiación de Cristo provienen del enemigo de las almas. Ahora, esta siguiente declaración que quiero compartir, que continúa profundizando en esta guerra contra la filiación de Cristo, es en realidad la respuesta del Padre a esta guerra por parte de Lucifer. Muestra cómo Dios responde a los ataques de Lucifer contra la filiación de Cristo. Y hasta donde yo sé, es la declaración más autorizada de todas las que conozco del espíritu de profecía sobre el tema de la filiación de Cristo. Y creo que te sorprenderás cuando observes la declaración desde esta perspectiva de si Jesús es realmente el Hijo de Dios antes de convertirse en humano. Aquí está la declaración. En Patriarcas y Profetas, página 36, leemos: disputar la supremacía del Hijo de Dios. Ahora recuerda que la supremacía del Hijo de Dios se debía a que era el unigénito, como leímos antes, así que de ahí proviene la supremacía de Cristo. Así que, disputar la supremacía del Hijo de Dios y con ello poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador, se había convertido en el propósito de este príncipe de los ángeles. A este objetivo estaba a punto de dedicar las energías de esa mente maestra, que, después de la de Cristo, era la primera entre las huestes de Dios. Pero aquel que quería que la voluntad de todas sus criaturas fuera libre, no dejó a nadie desprotegido ante la desconcertante sofistería con la que la rebelión intentaría justificarse. Así que vemos aquí nuevamente que esta lucha de Lucifer contra la supremacía y la filiación de Cristo fue un esfuerzo por justificarse a sí mismo en su pretensión de deidad, en su pretensión de ser como Dios. Pero la hermana White continúa: antes de que comenzara el gran conflicto, todos debían tener una presentación clara de su voluntad, es decir, de la voluntad de Dios, cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su gozo. El Rey del universo, es decir, Dios, el Rey del universo convocó a la hueste celestial ante él, para que en su presencia pudiera exponer la verdadera posición de su Hijo y mostrar la relación que él sostenía con todos los seres creados.
Ahora, detente ahí por un momento, porque imagina esto en tu mente. El Rey del universo, Dios, convocó a todas las huestes celestiales, a todos los ángeles, a todos los querubines, a todos los seres vivientes de la creación, decenas de miles de veces 10,000 y miles de ángeles y querubines y otros seres, todos reunidos ante el Rey del universo. ¿Por qué? Para exponer la verdadera posición de su Hijo. La razón por la que esto es significativo es porque Lucifer estaba difundiendo mentiras que socavaban la verdadera posición del Hijo de Dios. Así que puedes ver el conflicto que ocurre aquí. La pretensión de deidad de Lucifer se basaba en despojar a Cristo de su condición de Hijo. Para que Lucifer pudiera justificar su pretensión de deidad, tenía que demostrar con éxito que Jesús no era realmente el Hijo de Dios. Y los paralelismos con el tema mismo que se está agitando hoy en nuestra iglesia son notables, ya que el gran conflicto entre Cristo y Satanás, ahora en su desenlace, está luchando sobre los mismos asuntos que abrieron el gran conflicto en el cielo. Así que aquí, el monarca del universo, Dios, ha reunido a todos los habitantes de la creación, a todos los seres creados, para exponer la verdadera posición de su Hijo. Y aquí vamos a ver lo que él dice. La hermana White continúa. El Hijo de Dios compartía el trono del Padre, y la gloria del Eterno, el que existe por sí mismo, rodeaba a ambos. Es decir, el Padre y el Hijo, no tres seres, rodeaba a ambos. Alrededor del trono se reunían los santos ángeles, una vasta multitud innumerable, 10,000 veces 10,000 y miles de miles, los ángeles más exaltados como ministros y súbditos, regocijándose en la luz que caía sobre ellos desde la presencia de la deidad. Ante los habitantes reunidos del cielo, el Rey declaró, es decir, Dios declaró, que nadie excepto Cristo, el unigénito de Dios, podía entrar plenamente en sus propósitos, y a él se le encomendó ejecutar los poderosos designios de su voluntad. El Hijo de Dios había cumplido la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales, y a él, así como a Dios, se les debía homenaje y lealtad. Cristo aún debía ejercer poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder ni exaltación para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus propósitos de benevolencia y amor. Esta es la declaración más significativa que conozco acerca de la filiación de Cristo. Dios ha reunido a todos los seres creados en todo el universo para exponer la verdadera posición de su Hijo, a la luz de la guerra que Lucifer y sus ángeles estaban llevando a cabo contra su Hijo. Y es significativo entonces que Dios, al exponer la verdadera posición de su Hijo, declare ante todos los habitantes de la creación que Jesús era el unigénito de Dios. Así que Dios declara ante la creación de la tierra, porque la hermana White dice, Cristo aún iba, eso es tiempo futuro, a ejercer poder divino en la creación de la tierra. Así que si la tierra no había sido creada, entonces Él aún no se había hecho humano, y sin embargo, al exponer la verdadera posición de su Hijo, Dios declara ante la audiencia de todo el universo que Cristo era el unigénito de Dios y lo llama el Hijo de Dios. Así que cualquier cosa contraria a esto es una mentira. ¿Quién fue el que quiso sembrar dudas sobre las palabras de Dios pronunciadas en el bautismo de Cristo? Este es mi Hijo amado. ¿Quién fue el que intentó oscurecer el hecho de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios? ¿Quién es el que ha estado tratando de poner en duda la verdadera posición del Hijo de Cristo para justificarse en su guerra contra Dios y ha afirmado ser semejante al Altísimo? Fue Lucifer,
y cualquier enseñanza que socave la veracidad de la filiación de Cristo, de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, incluso antes de la creación del mundo, es luciferismo. Es la enseñanza de Lucifer, y sin embargo encontramos esta doctrina de demonios siendo enseñada en nuestra iglesia. Si vamos a representar a Cristo ante el mundo y a dar el último mensaje de misericordia al mundo, que es una revelación de su carácter de amor, entonces vamos a tener que tener una comprensión correcta de quién es Dios y quién es su Hijo. Y no es de extrañar entonces que, a medida que esta gran controversia llega a su fin, Satanás redoble sus esfuerzos para oscurecer el hecho de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Pero también vemos que Dios ahora está obrando de manera magnífica para restaurar este entendimiento en su pueblo, para que puedan cumplir la comisión que les fue dada. Me resulta sorprendente que, teniendo una declaración tan autoritativa ante todo el universo, los adventistas del séptimo día o cualquier persona sigan tomando las palabras de sus ministros, pastores y líderes religiosos por encima de las palabras del monarca del universo, cuyas palabras son nuestra autoridad. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo. Así que Dios ha testificado acerca de su Hijo, y luego leemos, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esa es una escritura poderosa, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en el cristianismo. La gente está tomando las palabras de sus pastores y ministros como autoridad, y sobre esa palabra están negando el testimonio, el registro que Dios dio acerca de su Hijo. Así que cuando tomamos las palabras de los hombres que dicen que la filiación de Jesús es metafórica o un papel representado, que no es real, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, porque en efecto, no creemos el testimonio o el registro que Dios dio acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio en múltiples ocasiones con su propia voz de que Jesús es su Hijo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Así que dime tú, ¿hace la doctrina de la Trinidad, sostenida por los adventistas, a Dios mentiroso? Las verdades más claramente reveladas en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres eruditos que, con la pretensión de gran sabiduría, enseñan que las Escrituras tienen un significado místico, un sentido espiritual secreto que no es evidente en el lenguaje empleado. Estos hombres son falsos maestros. Fue a una clase así a la que Jesús declaró, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe ser explicado de acuerdo a su significado evidente, a menos que se emplee un símbolo o figura. Si los hombres tomaran la Biblia tal como está escrita, si no hubiera falsos maestros para engañar y confundir sus mentes, se realizaría una obra que haría felices a los ángeles y que traería al redil de Cristo a miles y miles que ahora andan errantes en el error. ¿Y no es esta una descripción perfecta de lo que la Iglesia está enseñando al decir que la filiación de Jesús es metafórica o un juego de roles? Así que cuando Dios llama a Jesús su Hijo, ellos dicen, no, 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 no. Él no es realmente su Hijo, Él es metafóricamente su Hijo. Y al hacer esto, lo que están diciendo es que hay un significado místico o espiritual en las palabras que no está en el lenguaje empleado. Y así, en efecto, lo que se está haciendo es tomar las palabras de Dios para que signifiquen algo diferente de lo que dicen. Así que esto es lo que llamaríamos espiritualizar las verdades de la Biblia hasta hacerlas desaparecer. Y nuevamente, enfatizando esta idea, ella dice, si los hombres tomaran la Biblia tal como está escrita, no habría falsos maestros para engañar y confundir sus mentes.
Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos tomar la Biblia tal como está escrita, y como dijo la hermana White en el Ministerio de Curación, necesitamos entender a Dios tal como Él se revela. Así que cuando Dios llama a Jesús su Hijo, eso es exactamente lo que Jesús es, el Hijo unigénito de Dios. Así que, al estudiar este tema en 2017, el hecho de que Jesús fuera el Hijo de Dios no fue una sorpresa para mí. Siempre había creído que Jesús era el Hijo de Dios. Tomé la Biblia como está escrita y realmente nunca supe lo contrario hasta que comencé a estudiar lo que la Iglesia enseñaba sobre este tema. Así que realmente fue la enseñanza de la Iglesia lo que fue una sorpresa para mí. Pero mi experiencia estudiando el tema del Espíritu Santo fue exactamente lo opuesto. Y mi creencia sobre quién era el Espíritu Santo estaba en armonía con lo que la Iglesia enseñaba y creía, de que existía una tercera entidad o persona o ser distinto del Padre y del Hijo, llamado el Espíritu Santo. Pero al estudiar este tema del Espíritu Santo, lo que encontré fue que la Biblia y el espíritu de profecía en realidad enseñaban un punto de vista diferente al que yo creía. Así que tratar de entender la otra perspectiva sobre quién es el Espíritu Santo fue un desafío, porque estaba tan acostumbrado a interpretar los textos que se refieren al Espíritu Santo de una sola manera, y lo había hecho así durante todo el tiempo que había leído la Biblia. Entonces, de repente, cambiar la forma en que leía estos textos para verlos desde una perspectiva diferente fue un poco desafiante. Y creo que todavía lo es para otras personas cuando intentan entender qué es lo que los no trinitarios están viendo respecto al Espíritu Santo. Por ejemplo, hay un texto como este en el bautismo de Jesús. Cuando fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí, los cielos se abrieron para él, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre él. Y he aquí una voz del cielo decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, en mi mente, era una clara delimitación de tres personas o entidades. Estaba Dios en el cielo, Jesús en el agua, y el Espíritu, la tercera persona de la deidad, descendiendo como paloma sobre Cristo. Y con respecto a la declaración sobre la tercera persona de la deidad, hay una afirmación como esta que también me parecía muy clara, donde ella dice, el príncipe del poder del mal solo puede ser refrenado por el poder de Dios en la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Así que no podía entender cómo muchas otras personas podían leer esto de una manera diferente. Fuera lo que fuera que ellos veían, yo no lo veía. Y no quiero decir que estuviera en desacuerdo, solo quiero decir que simplemente no lo entendía. Así que, para mí, concluir que una visión era correcta y la otra no, sin entender ambas perspectivas, sería ser intelectualmente deshonesto conmigo mismo, ¿y por qué querría hacer eso y privarme de toda la información? He estado ahí antes y lo he hecho cuando fui engañado, y no voy a volver a hacerlo. No voy a permitir que mi corazón, mis sentimientos, emociones o ideas preconcebidas influyan o tengan peso en mi estudio al tratar de determinar qué es la verdad, porque sé que siempre esos prejuicios, esas perspectivas y esas ideas preconcebidas siempre distorsionarán la evidencia o la interpretación a favor de mi idea preconcebida. Y de nuevo, seguía en la posición de que no me importa cuál sea la verdad, solo quiero saber cuál es la verdad. Y en última instancia, sé que la verdad es Jesús, y toda verdad me llevará más cerca de Él, porque Él es la verdad. Así que realmente no había ningún miedo en mí de tener que llegar a una realización en la que necesitara cambiar mi idea, porque sabía que si algo era más verdadero que lo que yo había creído antes, entonces cambiar mi punto de vista, en efecto, me acercaría más a Cristo, y eso es lo que quiero. Creo que eso es lo que todos queremos, pero sé que el yo se interpone y a menudo nos impide entender y estudiar las cosas objetivamente para que podamos acercarnos a Cristo al comprender qué es la verdad.
Así que, en lugar de tomar una decisión basándome únicamente en entender los textos de la manera en que siempre los he entendido respecto al Espíritu Santo, quise ver qué era lo que veían aquellos que rechazaban la Trinidad. Quería ser capaz de entender su perspectiva y ver las Escrituras desde su punto de vista. Quería poder comprender su teología y luego, estando en una posición en la que pudiera entender ambos puntos de vista, así estaría en un lugar donde sabría que podría tomar una decisión intelectualmente honesta sobre cuál visión era la correcta. Así que el punto de vista opuesto también tenía algunos textos muy claros que encontré, como este en la Carta 66 del 10 de abril de 1984, párrafos 17 y 18. La hermana White dice: "Queremos la comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro captar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Ahora bien, yo creía que la tercera persona de la divinidad era alguien distinto de Cristo, así que al leer esa declaración, el Espíritu Santo, que es Jesucristo, sabía que no armonizaba con mi punto de vista. Pero la declaración era lo suficientemente clara como para saber que, si simplemente la ignoraba o la tergiversaba para que tuviera un significado acorde con mi opinión, me estaría engañando a mí mismo y, en esencia, mintiéndome. Así que, para no perjudicarme a mí mismo, tuve que ver si lo que la hermana White decía podía armonizarse con la Biblia, y así fue. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 15:45 que el postrer Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Y en 2 Corintios 3:17 leemos: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que vemos en estos textos bíblicos que Jesús, quien es el postrer Adán, fue hecho espíritu vivificante, y muy claramente el Señor, es decir, Jesús, es ese espíritu. Y luego hay una declaración en Romanos 8, 9, 10. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿quién es, según este texto, el que está en mí? Si yo, como trinitario, creyera que el Espíritu de Cristo es alguien distinto de Cristo, entonces no podría ser Cristo en mí, porque es el Espíritu de Dios el que mora en mí. Sin embargo, si fuera Cristo en mí, y Cristo es alguien distinto del Espíritu Santo, entonces no podría ser el Espíritu Santo en mí, porque entonces sería Cristo quien estaría en mí. Así que la comprensión trinitaria del Espíritu de Dios no armoniza con estos versículos, pero sí tienen sentido si el Espíritu de Dios que mora en ti es el Espíritu de Cristo, porque es Cristo, como dice, Cristo esté en vosotros. Y esto también queda claro en Juan 14, hablando del Consolador, y Jesús dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Así que Juan 14 identifica claramente quién es el Consolador, y el propio Jesús identifica quién es el Consolador. En el capítulo 14, versículo 18, Él dice: vendré a vosotros. En el versículo 20 dice: yo en vosotros. Y en el versículo 21 dice: yo le amaré y me manifestaré a él. Y al leer estos versículos me quedó absolutamente claro que el Consolador era Jesús, era Él quien vendría a mí, era Él quien estaría en mí, era Él quien se manifestaría a mí. Y era tan claro que realmente solo miré estos versículos en este capítulo y me di cuenta: ¿cómo pude haberlo entendido de otra manera durante tanto tiempo? Simplemente nunca lo había mirado objetivamente. Y además, entendimos que los discípulos tenían la comprensión correcta de quién era el Consolador, porque leemos en el versículo 22 que Judas le dijo: no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Así que incluso los discípulos entendían que Jesús se estaba manifestando a sí mismo. Solo estaban preguntando cómo, pero no quién. Ellos entendían que el quién era Jesús. Y comentando sobre este pasaje, Elena White dice que Cristo debía manifestarse a ellos y sin embargo, ser invisible para el mundo era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual, estaban pensando en una manifestación exterior y visible. No podían comprender el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y sin embargo, Él ser invisible para el mundo. No entendían el significado de una manifestación espiritual. Así que la hermana White aquí está de acuerdo con la Biblia en que Jesús se está manifestando a sí mismo. Y esta manifestación de sí mismo sería la presencia de Cristo con ellos. Así que cuando Jesús dijo, yo rogaré al Consolador y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, Jesús estaba hablando de sí mismo en tercera persona. Así que el Consolador del que Él hablaba, que estaría con ellos para siempre, era Él mismo, era Jesús. Jesús es el Consolador, tal como Él dijo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que no es otro ser o persona diferente de Cristo quien está con nosotros. Es Jesús quien está con nosotros. Y la hermana White añade esta declaración: que estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea completo. Y ella dice, al mirar a Jesús por la fe, nuestra fe atraviesa la sombra y adoramos a Dios por su maravilloso amor al darnos a Jesús, el Consolador. Y Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. Y finalmente, si aún quedaba alguna duda sobre lo que creía la hermana White, ella dijo, el Salvador es nuestro Consolador. Esto lo he comprobado en él. Así que está tan claro como puede estar en el idioma inglés que la hermana White creía que el Consolador es Jesucristo y que como Consolador Él habitaría con nosotros. Entonces, ¿qué es el Espíritu que desciende sobre Cristo como paloma en su bautismo? Leemos esta declaración en Youth Instructor, 1 de marzo de 1874. Ella dice, los cielos se abrieron y rayos de luz y gloria procedieron de allí y tomaron la forma de una paloma, en apariencia como oro bruñido. La forma de paloma era emblemática de la mansedumbre y la gentileza de Cristo. Así que la forma de paloma no representaba a otro ser ni a otra persona o entidad. Era emblemático, es decir, una representación visual o un símbolo visual del carácter de Jesús, de su gentileza y mansedumbre. Ahora bien, mientras estas declaraciones definen claramente quién es el Consolador, descubrí que la Biblia también le da un nombre al Consolador. Y para mí, esto fue una de las evidencias más concretas de que la Biblia nos dice quién es el Espíritu de Dios. Y esto en realidad surge al estudiar la palabra para consolador. La palabra griega para consolador es parakletos, y Juan solo usa esta palabra 5 veces, y solo Juan la utiliza. Y vemos esto en Juan 14, 16, 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 7 y 1 Juan 2, 1. Y en cada caso, la palabra parakletos se traduce como consolador, excepto en la quinta ocasión. En 1 Juan 2, 1 leemos, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la palabra abogado aquí es la palabra griega parakletos. Así que el abogado, o el parakletos, es el consolador que tenemos con el Padre, que es Jesucristo el justo. Así que, según la Biblia, yo veía que el consolador es Jesucristo, y según Elena de White, el consolador es Jesucristo. Pero según la Iglesia Adventista del Séptimo Día actual,
El Consolador no es Jesucristo. Así que estos descubrimientos estaban causando una impresión en mi mente y yo comenzaba a ver que muy bien podría ser que el Consolador, el Espíritu Santo, es Jesucristo. Es su presencia con nosotros y no alguna otra tercera persona o ser distinto de Cristo. Y era tan claro, de hecho, tanto en la Biblia como en el Espíritu de profecía, que realmente me preguntaba, ¿cómo pude haber pasado esto por alto antes? Sé cómo fue que durante tanto tiempo leí las declaraciones más claras y consideré al Espíritu Santo como alguien distinto de Jesús, cuando claramente no lo era, según la Biblia o el Espíritu de profecía. Y luego me encontré con esta declaración que respondió mi pregunta sobre cómo podía ser esto y por qué. La hermana White dice en Review and Herald, 26 de agosto de 1980, la razón por la que las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir es que el enemigo ha traído influencias de naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Ha procurado apartar a Jesús de su vista como el Consolador, como aquel que reprende, que advierte, que les amonesta diciendo, «Este es el camino, andad por él». Esta cita fue como si otra luz se encendiera en mi mente oscurecida, así como Satanás y sus ángeles habían intentado oscurecer el hecho de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios, también había procurado apartar a Jesús de mi vista como el Consolador. Y sé que no soy el único. Ha procurado apartar a Jesús de nuestra vista como el Consolador. Fue después de 12 años de ser cristiano que finalmente acepté, comprendiendo plenamente que Jesús es mi Consolador y que es Cristo quien mora en mí. Eso es. Esa fue una revelación hermosa para mí porque magnifica la intimidad de mi experiencia con Cristo, mi relación con Cristo. Como dije antes, toda verdad nos llevará más cerca de Jesús, y siendo esta la verdad, que es Jesús quien mora en mí, eso me acerca más a Él. Y como los discípulos, ellos entendieron que era Cristo manifestándose a sí mismo, pero no entendían cómo, así que sinceramente yo tampoco lo entendía. Así que me preguntaba, ¿cómo es que Cristo mora conmigo? Y me di cuenta de que estaba haciendo la misma pregunta que Judas cuando dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pero Elena White, citando a Jesús, escribió esto, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Así que el Consolador es la omnipresencia de Jesucristo. Y aún hoy, muchos no comprenden el significado de la manifestación espiritual de Jesús porque, una vez más, Satanás ha procurado apartar a Jesús de su vista como el Consolador. Ahora bien, todas estas cosas acerca de la filiación de Cristo y su Espíritu, no las aprendí en una tarde. Me tomó semanas y en realidad me tomó meses poder comprender completamente o más completamente la perspectiva de los pioneros, de Elena White, de la Biblia y de la Iglesia Católica y ver dónde estaban las discrepancias. Esto lleva tiempo. ¿Sabes? Estudia estas cosas por ti mismo. Ora al respecto. No te quedes solo con mi palabra. Solo estoy compartiendo mi experiencia aquí. Solo estoy compartiendo las evidencias de las cosas que he estudiado. Sé lo suficientemente honesto contigo mismo y examínalo. No te prives a ti mismo de la perspectiva de poder ver las cosas tal como son. Es necesario si vamos a cumplir la comisión que se nos ha dado de representar a Cristo ante el mundo. Personalmente, he encontrado consuelo en el hecho de que Dios nos ha dado advertencias e instrucciones sobre este tema a través de la hermana White, sabiendo que enfrentaríamos esta crisis. Si el pilar de nuestra fe no resiste la prueba de la investigación, es momento de que lo sepamos. No debe haber entre nosotros ningún espíritu de fariseísmo. Cuando Cristo vino a los suyos,
los suyos no le recibieron, y es de solemne interés para nosotros que no sigamos un curso similar al rechazar la luz del cielo. Si la doctrina de la Trinidad no es correcta, es momento de que lo sepamos y debemos tener cuidado de no rechazar estas evidencias. Por eso muchas de las cosas que les he compartido en las declaraciones, y que tengamos cuidado de no estar rechazando la luz del cielo. Para mí, la identidad del Espíritu Santo quedó resuelta. Yo sabía que era la omnipresencia de Cristo. Era tan claro que Cristo es nuestro Consolador, que Él vendría, que se manifestaría, pero aún no tenía claro cómo funcionaba eso. Y antes de continuar y abordar otra declaración que responde cómo funcionaba, quiero tomar un momento aquí y abordar otra declaración de la hermana White, porque mucha gente usa esta declaración para decir que ni siquiera deberíamos estar estudiando este tema. No es esencial que podamos definir exactamente qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Se declara claramente respecto al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda la verdad, no hablará por su propia cuenta. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarlo porque el Señor no se lo ha revelado. Los hombres, teniendo ideas fantasiosas, pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles una interpretación humana. Pero la aceptación de estas ideas no fortalecerá a la Iglesia. Respecto a tales misterios que son demasiado profundos para la comprensión humana, el silencio es oro. Y es importante abordar esta declaración porque a menudo se utiliza para levantar una barrera y eliminar la necesidad de cualquier investigación sobre el Espíritu Santo. Pero quiero hacer aquí una distinción muy necesaria que no hacen quienes usan esta cita para decir que no podemos entender la identidad del Espíritu Santo. No es esencial que podamos definir exactamente qué es el Espíritu Santo. La palabra que nos indica que no es necesario entender qué es el Espíritu Santo en términos de su esencia o composición material o su naturaleza, lo cual la hermana White aclara aún más cuando dice: la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Y quiero dejar absolutamente claro aquí que nada de lo que estoy compartiendo siquiera intenta adivinar cuál es la naturaleza del Espíritu Santo. Estoy hablando de la identidad del Espíritu Santo en términos de quién es el Espíritu Santo, lo cual es completamente diferente de aquello contra lo que esta declaración advierte. Y por supuesto es importante para nosotros saber si es Cristo o si no es Cristo, porque eso marca una diferencia enorme. Así que ahora volvamos a la idea de querer entender cómo es que el Espíritu Santo era Cristo, no la naturaleza del Espíritu, sino cómo es que el Consolador era Jesucristo. Esta siguiente declaración realmente respondió muchas preguntas para mí y lo hizo mucho más claro. En 1895, Ellen White escribió esto: limitado por la humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Por lo tanto, era completamente para su beneficio. Hablando de los discípulos, era completamente para su beneficio que Él, Cristo, los dejara fuera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu es Él mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él, es decir, Cristo, querría representarse a sí mismo como presente en todos los lugares por medio de su Espíritu Santo como el omnipresente. Ahora, lo que quiero señalar aquí es que en su contexto, esta declaración habla sobre la importancia de que Jesús sea humano, que como humano y estando limitado, es decir, restringido o contenido por su humanidad, no podía estar en todos los lugares personalmente. Así que como humano, Jesús no podía ser omnipresente. Luego ella añade: por lo tanto, era completamente para su beneficio, es decir, para el beneficio de los discípulos, que Él los dejara y fuera a su Padre. Ahora bien, cuando Cristo dejó a los discípulos y fue a su Padre, fue para ser glorificado. Ahora, Jesús es tanto humano como divino,
y es por su naturaleza y poder divinos que es omnipresente, ya que es su naturaleza divina la que no está limitada por su humanidad y puede operar independientemente de ella. Por ejemplo, cuando Cristo se hizo humano, se nos dice, que dejó a un lado su gloria y su majestad. Él era Dios, pero por un tiempo renunció a las glorias de la forma de Dios. Ahora, las glorias de la forma de Dios incluirían sus atributos divinos, incluida su omnipresencia, y estos atributos divinos Él por un tiempo los dejó a un lado. En otras palabras, los apartó. Y al revestir su divinidad con humanidad, renunció o dejó a un lado sus poderes divinos y se hizo sujeto a su naturaleza humana. Pero eso no fue de manera permanente, fue solo por un tiempo que los dejó a un lado. Ahora, si lo piensas, Jesús mismo no realizó ni un solo milagro por su propio poder. Como él mismo dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero cuando Jesús ascendió después de su resurrección, fue glorificado, y las glorias de la forma de Dios que por un tiempo había dejado al hacerse humano, después de su ascensión las retomó una vez más, y por eso Juan escribió: el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Y por eso Jesús, al hablar de enviar al Consolador, dijo: me voy y vuelvo a vosotros. Él se iba, es decir, regresaba a su Padre en el cielo, pero volvería a ellos, a los discípulos, en espíritu. Y así está escrito: Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Y estas afirmaciones me ayudaron a entender cómo el Espíritu Santo es la omnipresencia de Jesús. Con esta comprensión de la humanidad de Cristo y su divinidad y cómo operan, entonces pude entender mejor el significado de las declaraciones de la hermana White sobre la tercera persona de la deidad, que hoy en día están tan a menudo envueltas en confusión. Ahora, tome esta declaración, por ejemplo. La hermana White dijo: el pecado solo podía ser resistido y vencido mediante la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad, quien vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Ahora, desglosaremos esta declaración, porque la palabra deidad en sí simplemente significa divino o divinidad. Es una palabra que se refiere a la naturaleza de Cristo. Así que cuando la hermana White dice la tercera persona de la deidad, está hablando de la tercera persona de la divinidad o de la naturaleza divina. Luego, si observamos la frase, la tercera persona, es una referencia gramatical, no numérica, y esto está respaldado por muchas otras declaraciones de la hermana White, donde usamos sus escritos que son claros para aclarar sus declaraciones que pueden no ser tan claras como las declaraciones sobre la tercera persona de la deidad. Así que usemos todas las declaraciones de la hermana White sobre este tema para darnos una perspectiva correcta sobre la enseñanza y la creencia que ella tenía respecto al Espíritu de Cristo. Así que Cristo mismo, en su humanidad, sería considerado la primera persona, y esto se referiría a su naturaleza humana. Limitado por la humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Así que fue por medio de su Espíritu Santo que la hermana White dijo: es Él mismo, pero despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella, lo que significa que la naturaleza divina de Cristo, que es su Espíritu Santo, puede operar en la tercera persona, es decir, aparte de su humanidad, despojado de ella e independiente de la misma. Y esto es lo que la hermana White quiso decir cuando escribió la tercera persona de la deidad. Ella no quiso decir que fuera un tercer ser divino. Ella quiso decir que era la manifestación espiritual de la omnipresencia de Cristo en la tercera persona, aparte de su humanidad. En mi lucha con esta frase, la tercera persona de la deidad, algo que tuvo sentido para mí fue volver a mis años anteriores. Antes de ser cristiano, cuando jugaba videojuegos,
Y muchas veces en juegos de carreras de autos, por ejemplo, puedes ver desde una perspectiva en primera persona cuando conduces el auto, cuando manejas a tu personaje. Ves a través de los ojos del personaje. Y eso sería la primera persona. Y la tercera persona sería fuera de la forma del personaje que estás manejando. Así que si fuera un juego de carreras de autos, por ejemplo, la perspectiva en tercera persona significaría que podrías ver a tu personaje al que estás controlando en el auto sobre la carretera. Y entonces operarías y controlarías a tu personaje desde la perspectiva en tercera persona. Así que la frase tercera persona en un sentido gramatical simplemente significa que el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la deidad o divinidad, simplemente significa que es Cristo en tercera persona en su naturaleza divina. Y por eso leemos tercera persona de la divinidad, porque se refiere a la divinidad de Cristo sin estar limitada por su humanidad. Así que era simplemente la manera en que la hermana White intentaba expresar que el Espíritu Santo era la presencia divina de Cristo operando aparte de su humanidad. Ahora, cuando observamos esta declaración, la tercera persona de la divinidad, podemos usar declaraciones paralelas para aportar más evidencia y confirmar que el Espíritu Santo es Jesucristo, que la tercera persona de la divinidad es Jesús. Así que consideren esta declaración: no hay poder en ti aparte de Cristo, pero es tu privilegio tener a Cristo morando en tu corazón por la fe, y Él puede vencer el pecado en ti cuando cooperas con sus esfuerzos. Ahora bien, por supuesto, el Él aquí es una referencia a Cristo. Él puede vencer el pecado en ti cuando cooperas con Él. Ahora, cuando comparas esta declaración con la que leímos antes, donde la hermana White dijo que el pecado solo podía ser resistido y vencido mediante la poderosa agencia de la tercera persona de la divinidad, tendríamos una contradicción si entendemos que la tercera persona de la divinidad es un ser o una persona distinta de Cristo. Porque si el pecado solo puede ser resistido y vencido por la tercera persona de la divinidad, entonces tendríamos una contradicción cuando ella dice que Cristo puede vencer el pecado en ti. Así que tenemos que tomar todas las declaraciones de la hermana White y armonizarlas si queremos entender su verdadera posición. Ahora, considera esta otra declaración como otro testimonio. Solo Jesús tiene poder para salvar del pecado, para liberar del poder del mal. Y hablando del individuo, solo hay una agencia por la cual puede ser limpiado del pecado. Debe aceptar la propiciación que ha sido hecha por el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que aquí ella dice, solo Jesús tiene el poder de salvar del pecado. Nuevamente, esto contradice completamente la declaración anterior de que el pecado solo puede ser resistido y vencido mediante la poderosa agencia de la tercera persona de la divinidad. Entonces, ¿quién es el que puede vencer el pecado en nosotros? ¿Es solo Jesús o es únicamente la poderosa agencia de la tercera persona de la divinidad? Nuevamente, estas ideas son completamente contradictorias, a menos que entendamos que la tercera persona de la divinidad es la omnipresencia de la naturaleza divina de Jesús, independiente de su humanidad. Entonces podemos armonizar estas declaraciones y entender que la tercera persona de la divinidad es Jesús. Y para mí, cuando estaba analizando estas declaraciones acerca del Espíritu Santo, para añadir otro nivel de claridad, algo que me ayudó a entender las declaraciones sobre el Espíritu Santo fue comprender la manera en que Elena de White se refería al Espíritu como una agencia. En ambas declaraciones que vimos anteriormente, Elena de White en realidad se refirió al Espíritu Santo como una agencia, y también lo dice en otras declaraciones. Así que, para mí, entender que el Espíritu Santo es una agencia y un medio por el cual Jesús se hace omnipresente, me ayudó a comprender un poco mejor todas estas declaraciones acerca de la tercera persona de la divinidad. Cristo está retirado solo de la vista física, pero está tan verdaderamente presente por su Espíritu como cuando estaba visiblemente presente en la tierra.
Y esta es una declaración significativa porque me estaba diciendo que la presencia del Espíritu de Cristo en mí era tanto la presencia de Jesús como cuando Él caminó en la tierra. De hecho, aún más porque ahora Él habita en mí. Y nuevamente fue una revelación hermosa entender que es literalmente la propia presencia de Jesús en mí. Como dice la hermana White, Jesús invita su propia presencia a tu alma. Él dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¿No abriremos la puerta de nuestros corazones al huésped divino? Al darme cuenta de que es la presencia de Jesús en mí, que es su propia presencia, encontré que esto era una revelación hermosa y muy bienvenida porque hizo que mi relación con Cristo fuera infinitamente más íntima. Porque esta revelación de que era Jesús en mí, que era mi Salvador quien estaba conmigo, su propia presencia, no de manera abstracta a través de alguna otra persona que nunca ha asumido la humanidad, sino que era Jesús mismo quien estaba en mí, el que fue tocado por los sentimientos de mis debilidades, quien caminó en carne humana, y sabe lo que es ser humano, quien es tentado como yo soy tentado y que es sin pecado, quien ha vivido en mi naturaleza caída, y sin embargo fue victorioso sobre todo pecado, el que también es mi abogado, mi consolador, ante el trono de Dios en el cielo, en el lugar santísimo. Él es el que está en mí. Y eso, para mí, es algo hermoso. La intimidad de saber que es la presencia de Jesús en mí y no la de otro me fue arrebatada durante 12 años, durante toda la duración de mi experiencia cristiana hasta 2017, porque Satanás había intentado oscurecerlo para mí. Y muchos de mis hermanos y hermanas en Cristo todavía están bajo su influencia satánica, apartando a Jesús de su vista como su consolador. Y esa es una de las razones por las que comparto mi testimonio. Y quiero que otros cristianos tengan la intimidad con Cristo que este entendimiento les traerá, entendiendo que es la presencia de Jesús en ellos. Hasta ahora, en este video, he compartido sobre mi estudio acerca de la filiación de Cristo y el Espíritu de Cristo, y sin embargo, para mí y para otros, la revelación más asombrosa sobre el tema de la Trinidad es en realidad la historia de la misma y cómo llegó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todos estamos familiarizados con la declaración de que no tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. En la segunda parte, lo que quiero hacer es hablar sobre la historia del movimiento adventista del Séptimo Día y algunas revelaciones asombrosas, especialmente algunas relacionadas con los primeros 50 años del movimiento, y cómo los pioneros estaban unidos en su comprensión de Dios, y luego analizar cómo este cambio titánico en la comprensión de quién era Dios comenzó a ocurrir a principios de la década de 1890, y cómo esto llevó a una crisis que casi dividió a la Iglesia en 1903, de no ser porque Dios intervino milagrosamente a través de la hermana White. Así que si no conoces esta historia, es imprescindible que sepas cómo Dios guió a su Iglesia a través de esta controversia. Y además, quiero darte algo, y creo que te ayudará en tu búsqueda por entender quién es Dios. Creo que te ayudará a comprender la visión general de esta controversia centenaria y cómo la doctrina de la Trinidad no fue introducida en nuestra Iglesia mediante un estudio piadoso, sino a través de la sutileza, la manipulación, la coerción, conferencias bíblicas secretas, el engaño y la rebelión contra el Espíritu Santo. Sin embargo, al final de todo hay buenas noticias porque Dios tiene una iglesia en la tierra y cumplirá su misión.